Assalamu alaikum. Esta es una expresión árabe, el saludo entre los musulmanes, que significa la paz con ustedes. Y de esta manera vamos a comenzar esta clase porque hoy vamos a hablar acerca del Islam, específicamente del teísmo islámico, es decir, cómo ellos conciben a Dios. Vamos a ver las definiciones que se dan tanto en su texto sagrado como en los escritos de algunos estudiosos islámicos. Vamos a comenzar conociendo cuál es el credo musulmán. Este se encuentra en su libro sagrado, en el Corán, en el primer capítulo. Veamos. Aquí tenemos la sura 1, que se titula La Apertura. Vamos a leerlo en esta versión, que de hecho los musulmanes consideran que ninguna traducción es fiel al texto árabe, de ahí la importancia que ellos le dan a leer el Corán en su idioma original. Pero en esta traducción me parece a mí que son muy claros los conceptos que se dan. Vamos a leerlo. Dice: en el nombre de Dios clemente y misericordioso, alabado sea Alá, el que está sentado en los cielos, el Señor de los mundos, el muy clemente, el misericordioso, dueño del día final. Es a ti a quien adoramos y tuyos nos reclamamos. Condúcenos por el buen camino, el camino de quienes tú has bendecido, y no el de quienes te han contrariado, los errantes. Bien, aquí tenemos lo que podemos llamar el credo islámico. Y hay varios puntos que podríamos nosotros resaltar. Uno muy importante es que comienza hablando de Dios como clemente y misericordioso. Dos atributos que nos describen al Creador como sumamente amoroso. Y es una manera muy hermosa de comenzar un texto sagrado. Después pasa a referirse a Dios como el que está en los cielos y que es Señor de todos los mundos. Esta traducción es muy significativa, sobre todo en este tiempo en que sabemos que no hay un solo mundo o planeta, sino que el universo está lleno de millones de planetas y de estrellas, y aún hoy se oye hablar de multiversos. Bueno, pues aquí dice que Dios es Señor de los mundos. Nuevamente continúa enfatizando su amor y misericordia. También nos dice este credo que Él es soberano en el día final, es decir, en el día del juicio. Y después pasa a expresar una consagración, porque dice: es a ti a quien adoramos y tuyos nos reclamamos. En otras versiones dice: en ti buscamos ayuda. Después viene una petición para que Dios nos conduzca por el camino recto, y termina pidiendo ser librado del extravío. Entonces ahí tenemos de una manera muy bien sintetizada lo que es esta creencia en Dios del texto sagrado del Corán, y que es lo que profesan todos los musulmanes alrededor del mundo. Ahora vamos a conocer lo que es la shahada, es decir, la confesión de fe del Islam. Dice aquí que la práctica del Islam descansa sobre 5 pilares, el primero de los cuales es la shahada o profesión de fe. Esta dice: no hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta. Esta confesión es tan importante que, según la doctrina islámica, quien la repita con todo su corazón se convierte en un verdadero musulmán. El doctor Abdul Rahman al-Sheikha dice: este testimonio es la clave para ser musulmán. La primera parte del testimonio significa que Dios es el creador de todo lo que existe.
Dios es el dueño de todo lo que existe y el que dispone todos los asuntos. Dios es el único que merece ser adorado. La segunda parte del testimonio significa que obedecer al mensajero en lo que él ha ordenado, creer en todo lo que él ha dicho, abstenerse de todo lo que él ha prohibido y no adorar a Dios de una forma que él no haya legislado. Así que aquí tenemos lo que es la shahada, la confesión o profesión de fe. Y bueno, ya hemos visto, son dos partes ahí que la componen. La primera habla de la unicidad de Dios, que Dios es solo uno, no hay más Dios que Alá. Y la segunda parte nos habla de poner la confianza en el mensajero o profeta que él ha enviado. Esto es el Muhammad. Vamos ahora, en tercer lugar, a conocer lo que es una definición de Dios, de Alá, que por cierto, la palabra Alá es la que se usa en árabe para referirse a Dios. Vamos a conocer una definición que se da en la introducción al noble Corán. Los musulmanes creen en un Dios uno, único e incomparable, quien no tiene hijo ni socio. Él es el Dios verdadero y cualquier otra deidad es falsa. Él tiene los nombres más magníficos y los atributos más sublimes y perfectos. Nadie comparte su divinidad ni sus atributos. En el Corán, Dios se describe a sí mismo diciendo: Di, Él es Alá, la única divinidad. Alá es el absoluto, de quien todos necesitan y Él no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Nadie tiene derecho a ser invocado, a que se le suplique o se le rece o se le muestre ningún acto de adoración, sino solo Dios. Solo Dios es el Todopoderoso, el Creador, el Soberano y el Sustentador de todo cuanto existe. Él maneja todos los asuntos, no tiene necesidad alguna de sus criaturas y todas sus criaturas dependen de Él para todo lo que necesitan. Él lo escucha todo, lo ve todo y lo sabe todo. En una forma perfecta, su conocimiento abarca todas las cosas, lo abierto y lo secreto, lo público y lo privado. Él sabe lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Todo lo que Él desea es, y nada de lo que Él no desea será jamás. Su voluntad está sobre la voluntad de todas sus criaturas. Él tiene el poder sobre todas las cosas y es capaz de todo. Él es el más compasivo, el más misericordioso y el mayor benefactor. En uno de los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él, se nos dice que Dios es más misericordioso con sus criaturas que una madre con su hijo. Dios está lejos de toda injusticia y tiranía. Él es el sabio en todas sus acciones y decretos. Si alguien desea algo de Dios, puede pedírselo sin necesitar ningún intermediario ni nadie que interceda en su nombre. Bien, ahí tenemos esta definición que me parece muy completa y describe a Dios de muchas maneras. Observamos cómo se enfatiza mucho nuevamente lo amoroso del Creador, con los títulos de clemente y misericordioso. De hecho, el Islam tiene 99 nombres o títulos para describir a Dios. Y aquí precisamente se usan algunos de ellos como clemente, misericordioso, creador, soberano, etc. Ahora, considero que es importante, llegados a este punto, que respondamos a la cuestión de si el Dios que se adora en el Islam
es el mismo que adoran judíos y cristianos. Ante esta pregunta responderíamos sí y no. Es decir, sí en el sentido de que estas tres religiones hacen referencia al creador de todo lo que existe. Tanto los judíos como cristianos y musulmanes se refieren al Dios que en la Biblia es descrito como el creador del universo. Tan es así que en el Corán y en los textos islámicos hay referencias a los profetas bíblicos como Abraham, Moisés y Jesús. Entonces, en ese sentido, sí estamos hablando del mismo Dios. Pero si ponemos atención en esta última definición que vimos sobre Dios, nos damos cuenta que aquí hay un énfasis muy fuerte sobre la unicidad de Dios, es decir, el hecho de que Dios es uno. Y de alguna manera hay indirectas hacia el cristianismo, porque se dice que Dios no tiene hijo ni socio, que no es engendrado, y esto pues me hace pensar que en aquel tiempo ya se habían elaborado varios credos cristianos, uno de ellos el de Nicea, el cual dice: creo en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, etcétera. Así que si lo vemos desde ese punto de vista teológico, no se define a Dios de la misma manera. En el cristianismo se habla de un Dios trinitario, en el judaísmo y en el islam de un Dios unitario. Sin embargo, hay muchas coincidencias aquí, los atributos divinos, los énfasis que se hacen ahí sobre el amor de Dios. Llama la atención, por ejemplo, ahí donde dice que Dios es más misericordioso que una madre con su hijo. Y también me gusta mucho donde dice que Dios está lejos de toda injusticia y tiranía. Así que bueno, ahí tenemos varias ideas muy interesantes sobre Dios, y vemos que si bien hay diferencias con lo que se profesa en otras religiones, hay ideas que se comparten en común y que son sobre las cuales tenemos que trabajar las personas de diferentes credos. No seguir peleándonos por aquellas ideas que nos separan, sino ver qué creencias nos unen y de esta manera poder juntos trabajar por un mundo mejor. Así que terminemos esta reflexión teniendo en mente esto, que Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, y que quiere que nosotros podamos extender su amor por todo el mundo, a todas las criaturas. Pues muchas gracias por su atención. Espero que esto ayude a expandir su conciencia y que nos veamos en una próxima reflexión. Assalamu alaikum.